la herencia. Tu palabra a mí me dice que somos coherederos junto a Cristo, mi Señor. Y por eso te pedimos que tú nos reveles quiénes somos en el reino, que nos reveles de qué hacemos aquí en la tierra, que nos reveles, Señor, cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra, cuál es nuestro deber aquí en la tierra. Te pedimos, Señor, que nos pongas en el lugar correcto, que nos pongas en el tiempo correcto, Señor, para hacer tu voluntad sobre la nuestra, para hacer, Señor, todo lo que tú quieres para nosotros, para hacer, Señor, todo lo que tú determinas, Señor, en el cielo. Te pedimos que se manifieste aquí en la tierra. Señor, oro por cada uno de estos jóvenes, por los que están a través de la 96.3, por los que están a través del internet, que tú comiences a revelarles, Señor, y le hagas entender que ellos son importantes aquí en la tierra, que ellos tienen su nombre escrito allí en los cielos, que ellos tienen algo que hacer aquí en la tierra y no están, Señor, de paso, no están, Señor, por la duda, que ellos son alguien importante aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar tu lugar por un momentito. La verdad, como decía nuestro hermano Mauricio, es anoche lo que vivimos. Es algo poderoso y es todo un desafío como predicar a nuestro apóstol, hacer cosas que no se ha hecho. Amén. Es todo un desafío. Si no me equivoco, es nuestro primer taller en todos los eventos, los congresos que hemos tenido. Con respecto a los congresos de jóvenes, es todo un desafío. Amén. Pero bueno, el mayor desafío era levantarse ante las nuevas, así que Dios bendiga a cada uno de los que están, yo sé que Dios lo va a recompensar. Amén. Quisiera que compartamos, quisiera hablarte hoy acerca del propósito y la identidad. Amén. Quisiera que vayamos al libro de Romanos, a la carta de Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. ¿Lo tenemos? Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. La Biblia nos habla acerca de Pablo en esta carta con respecto al propósito, con respecto a la identidad. Primeramente, ¿qué es un propósito? Es prepararte, es empoderarte, es el propósito. ¿Dónde nace? El propósito nace en el deseo del corazón del hombre. Hay mucha gente que no tiene deseo y no sabe qué hacer. ¿Por qué no tiene deseo? Es porque no tiene una identidad clara, porque no sabe quién es en la tierra, no sabe para qué está aquí en la tierra, no sabe qué se dedica, se levanta y no sabe qué hacer, se acuesta y no sabe qué va a hacer mañana. Es porque no tiene un propósito, no tiene un deseo en el corazón por hacer algo. Cuando no hay un deseo en el corazón, no hay propósito. Amén. Y la Biblia dice, a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, nosotros en el reino tenemos que tener un deseo, tenemos que tener un propósito para que podamos ser llamados. Ahora bien, dice la Biblia que de acuerdo al propósito que son llamados, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a todos nos llama el Señor, pero solamente a los que obedecen son los escogidos. Y la palabra propósito, se termina la palabra propósito. Déjame los ojos. Y la palabra propósito es el deseo que nace en el corazón de la persona, y de acuerdo a eso Dios te va a llamar. Pero nunca Dios te va a llamar porque simplemente tú desees algo. Dios primero te va a preparar, te va a empoderar
empoderar, te va a limpiar, te va a hacer lo que Él tenga que hacer para que se cumpla su voluntad de acuerdo al deseo que tú tienes para hacer en el reino de Dios. Y luego, Dios, ahí donde vas a ser un escogido. Esa es la diferencia. La Biblia dice, son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Amén. Y el propósito es antes, la palabra propósito es antes de que tú comiences a cumplir lo que deseas. Luego es una acción, luego es una obra. Muchos tenemos propósito, muchos tenemos metas, muchos tenemos deseos. ¿Cuántos de aquí tienen deseo? Yo les pregunto, ¿cuántos tienen deseo? Todos tenemos un deseo de algo, ¿no es así? ¿Cuándo se termina ese deseo? Cuando tú lo cumples. El propósito también es así. ¿Cuándo se termina ese propósito? Cuando tú lo cumples. Cuando comienzas a cumplir el propósito de acuerdo a cual fuiste llamado, que antes fuiste perfeccionado, que fuiste empoderado, que el Señor te dio las herramientas. Luego de ahí comienza una acción, comienza una obra, pero nunca vas a tener un propósito, nunca vas a desear algo si no sabes ni quién eres tú mismo. Amén. La gente muchas veces no sabe ni lo que quiere, y si quiere no sabe lo que pide. Queremos algo pero no sabemos para qué. Queremos hacer algo pero no sabemos para qué. Queremos iglesia, queremos ministerio, pero ¿para qué? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo que nace dentro de ti para hacer para las cosas del Señor? Hay algo que arde en tu corazón, hay algo que... Y déjame decirte que cuál es el deseo, que cuál es el propósito que tú tienes, es lo que más cómodo te sientes haciendo. Si tú cantas, ese es el propósito de Dios para ti, que tú cantes. Si tú oras por los enfermos, ese es el propósito de Dios, que tú ores por los enfermos. Pero necesitamos tener un deseo, necesitamos tener un propósito en nuestro corazón para que Dios nos pueda llamar, para que Dios nos pueda perfeccionar y para que Dios nos pueda enviar. Amén. ¿Cuánto me siguen? Y la Biblia dice, hablando, porque es fácil desear, es fácil querer, es fácil decir, yo me propongo hacer esto, pero alcanzarlo y lograrlo es otra cosa. Como predicaba el último culto, que muchos se deciden, pero pocas personas se determinan. Muchos desean hacer cosas, pero pocos son los que se levantan a hacerlo. Muchos dicen, hoy me levantaré, hoy haré esto, hoy haré lo otro, pero eso simplemente es decisión, pero no se proponen en su corazón. Y dice, y sabemos, hablando de Romanos en el verso 28, y sabemos que lo que aman a Dios, o sea que esto no es para todo, esto es para los que aman a Dios. Y todo el mundo dice, al que le pregunta, tú dices, no importa la religión que sea, no importa el credo que tenga, pero todos dicen que aman a Dios, y es verdad. Pero ¿cómo puedes tú amar a alguien que no conoces? ¿Cómo puedes tú desear que llegue a tu casa alguien que no conoces? Es lo mismo que me digas, me quiero casar con mi compañera, pero no sabes ni el nombre de tu compañera. Todo, y dice la Biblia, y sabemos que lo que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hablando acerca del propósito que tenemos, hablando acerca de la intención del deseo de nuestro corazón para hacer las cosas para el Señor. Hablando de eso, la Biblia dice, y sabemos que lo que amamos a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Y cuando la Biblia dice todas, todo, no es un poco, no es solamente la oración, no es
Ahí está el problema. ¿Se les revela o no? Pero dice la Biblia, todas las cosas te ayudan a bien. O sea que en otras palabras, los que te critican te van a dar una madurez espiritual de poder soportar, de paciencia, te van a dar una cierta madurez espiritual. Hay muchas cosas que no se logran simplemente porque se desean, hay muchas cosas que se logran atravesando el desierto, atravesando el camino. Y la Biblia dice, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué tú crees que solamente cuando oran por ti te ayuda bien? Y eso es verdad, te ayuda bien. Pero los problemas, ¿crees que no te ayudan bien? Y el problema que tú tengas, la dimensión del problema que tú tengas, tú lo calificas. De acuerdo a la mirada que tú le pongas al problema, porque todos entramos con un deseo, todos entramos acelerados para hacer algo para Dios, pero después tenemos un problema y la dimensión, el tamaño del problema que tú tengas, depende de tu calificación. Como tú lo mires al problema, así será tu problema. Como tú lo mires a tu gigante, así será tu gigante. No puedo pasar esto, no puedo pasar lo otro, no cumpliré mi deseo, no cumpliré mi propósito. No cumpliré mi sueño, no cumpliré. Y siempre y siempre con palabras negativas, siempre con palabras tirándonos abajo, siempre, aunque no podamos, siempre bajando nuestra autoestima. Como tú lo veas al problema, ese será su tamaño. Así como David dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este? Es puro mero hablar, este habla nada más. Y le dice Goliat, le dice Goliat, ¿acaso no soy un perro para que tú vengas a mí? En otras palabras, David enfrentándolo a ese gigante, sin mirar a ese gigante, sino mirando a quien lo respaldaba, porque David en ningún momento dijo, me está molestando a mí, en ningún momento dijo, está molestando al rey Saúl, está molestando al ejército de Saúl. David en todo momento dijo, ¿quién es el que molesta al rey del ejército de Jehová, del Dios vivo? Y dice la Biblia que cuando se presentó automáticamente Goliat dijo, ¿acaso yo soy un perro? Le cambió la identidad porque alguien se atrevió a enfrentarlo, porque alguien se atrevió a pararse adelante, porque alguien se atrevió a tomar un desafío que nadie se atrevía a tomarlo. Pero la Biblia dice que ese problema de David, que para muchos, para todo el ejército de Israel, ese problema lo tiraba para atrás, y siendo que el ejército era mucho más grande, para todo el pueblo, para todo el ejército de Israel, que lo tiraba para atrás, que lo oprimía, que lo esclavizaba de una manera mental tremenda, a David lo dio una posición más elevada. A David usó ese problema para llegar a donde otros no llegan. En otras palabras, dice la Biblia, todas las cosas te ayudan a bien. No te preocupes por el problema que está pasando. Esos problemas te van a revelar parte de tu identidad. Cuando tú entiendas quién eres en el reino de Dios, cuando tú entiendas quién eres contigo mismo, porque muchos no sabemos ni quiénes somos con nosotros mismos. Y tenemos identidad acá, identidad allá. Cada rato cambiamos, depende de dónde estamos, cambia nuestra identidad. Depende de con quién estamos, cambia nuestra manera de hablar. Y la Biblia dice, y todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a lo que el propósito, son llamados. Amén. Dice, todas las cosas te ayudan a bien. Hablando del propósito, hablando de lo que tú deseas para hacer para el Señor, hablando de lo que tú quieres hacer para el Señor. Tiene que nacer un deseo tuyo de hacer algo para el Señor. Algo tienes que desear,
hacer para trabajar, algo tienes que hacer, porque cuando tú te mantienes ocupado, tu mente se mantiene ocupada y tú no estás pensando cualquier cosa. Porque el problema de la juventud, y díganme si no es así, el problema inclusive de las personas es cuando su mente está desocupada. Piensa cualquier tontería, piensa cualquier bobería, en otras palabras, menos hacer algo bueno, menos hacer algo bueno. Amén. Entendemos ahora lo que es propósito, pero si no tenemos una identidad de deseo, si no tenemos una identidad de un propósito, el propósito no puede manifestarse. Si nuestra identidad en el reino no es fija, si nuestra identidad aquí en la tierra no es fija, si no tenemos una identidad bien conclusa, bien determinada, los deseos que hay en nuestro corazón se modificarán continuamente y no sabremos cuál es nuestro propósito, no sabremos cuál es nuestro deseo, no vamos a saber qué queremos hacer para el Señor. Hoy queremos cantar, mañana queremos barrer, pasado queremos predicar y pasado mañana queremos dejar todo. Hay personas que yo oigo que quieren predicar, quieren hacer descender fuego, quieren orar por todo y al otro día quieren abandonar todo. Eso es porque no tienen una identidad definida, es porque no tienen una identidad determinada para las cosas del Señor, es porque no se le ha revelado que son hijos de Dios y que todas las cosas, todos los problemas, todas las dificultades no es para matarlo espiritualmente, no es para que se vayan de la iglesia, sino es para darle un carácter de reino, de poder soportar las circunstancias del presente, porque las bendiciones del mañana son más grandes. Hay cosas que el Señor te tiene que preparar porque no estás preparado para recibir lo que tú deseas hoy. Por eso el Señor tiene que permitir que sucedan cosas para probar tu corazón. Si tú vienes por los panes, si tú vienes por los peces, si tú vienes por las bendiciones o vienes por el que te bendice. Amén. ¿Cuántos queremos predicar? Todos queremos predicar. ¿Cuántos quieren orar por los enfermos? Todos quieren orar por los enfermos y que se sanen. Pero ¿para qué queremos hacerlo? ¿Para que lo vean o para edificar en la iglesia? Todos quieren ser profetas, todos quieren ser apóstoles. Pero ¿para qué quieren? ¿Cuál es tu deseo en tu corazón? ¿Que te nombren como profeta? ¿O el deseo es edificar el cuerpo del Señor? ¿Cuál es el deseo que tú tienes? Ese será tu propósito y tu propósito se terminará cuando tú comiences a cumplirlo. Y cuando comiences a cumplirlo automáticamente tienes que tener otro deseo. Porque si dejas ahí, si cumples tu deseo y dejas ahí, es porque has venido por la bendición y no porque Él te bendice. Pero para entendemos lo que es un propósito, entendemos lo que es un deseo en el corazón, pero si no tenemos una identidad definida, si no tenemos una identidad determinada de saber quiénes somos, de saber dónde vamos y de saber lo que hacemos, no podemos tener un propósito. Queremos hacer muchas cosas, pero no nos creemos ni a nosotros mismos. No creemos que nosotros podemos hacerlo y queremos que nos crean la gente queremos que nos crean el pueblo que le damos una palabra. No creemos que los jóvenes se pueden levantar. No creemos que los jóvenes, que el joven puede salir adelante. Pero si yo voy y le predico a aquel que venga a la iglesia, es porque no tiene una identidad, no está determinado a hacer las cosas. Y cuando no tienes una identidad definida, tú cambias, dependiendo del lugar que estés. Dice la Biblia, hablando de la identidad, hay cuatro factores que te tienen que alinear acerca de tu identidad. El primer factor es el factor biológico, que es cuando tú naces. Cuando tú naces, el factor biológico es ¿qué eres? Si eres una persona, si eres un humano, si eres un animal.
de qué género eres, esa es una identidad que te da el Señor. El primero es el factor biológico, el segundo es el factor social. El factor social es tu relación con los demás y tu aceptación con los otros y tú mismo. Ahora bien, en esto vamos a detener un momentito. En el social, ¿cuál es tu identidad aquí en la iglesia y cuál es tu identidad allá afuera con tus amigos? ¿Es la misma o no? ¿Te has preguntado alguna vez quién eres? ¿Te has preguntado alguna vez qué haces aquí en la tierra? ¿Y te has preguntado alguna vez hacia dónde te diriges? ¿Se preguntaron alguna vez quiénes son? Qué difícil es esa pregunta cuando no tenemos una identidad, cuando no sabemos lo que queremos, cuando no sabemos hacia dónde vamos y lo que queremos hacer. Qué difícil es responder esa pregunta cuando entendemos que hay cosas grandes pero no la alcanzamos porque no tenemos una identidad en el reino. Porque no creemos que somos hijos de Dios, que somos escogidos del Altísimo. Porque no creemos que Jesús nos rescató. Porque no creemos que vamos a ser salvos. Porque no creemos y le creemos más que a nuestros errores que nos van a apartar al Señor, que a nuestros errores que pedimos perdón y nos van a establecer una comunión más con Él. Ahora cuando llegas a tu casa y estés en tu oración o estés en tu intimidad, o si oras o si no oras, preguntar al Señor quién eres. Porque cuando se te revela a ti mismo quién eres, cuando tú entiendes qué es lo que haces aquí en la tierra, cuando tú entiendes hacia dónde vas y cuál es tu trabajo aquí en la tierra, vas a entender que tú no tienes una doble identidad, que no tienes una doble careta, que tú eres el mismo aquí en la tierra, que tú eres aquí en la iglesia, que tú eres el mismo allí con tus amigos. Porque la identidad social muchas veces se varía, depende con la gente que estamos. Y por vergüenza o por no tener una identidad bien determinada, nuestra identidad comienza a cambiar. Y no te estoy diciendo que vayas todo el tiempo con tus amigos y estés gritando gloria a Dios y quieras orar por tus amigos. Te estoy diciendo acerca del respeto, acerca de la honra, acerca de la reverencia hacia nuestro Señor. Que no les falten el respeto al Espíritu Santo, que no les falten el respeto a los hermanos, que no les falten el respeto a gente que se ha propuesto hacer algo, a personas que han determinado hacer algo y que hoy son alguien en el reino. Pero hablan mal de esto, pero dicen malas palabras. Acá estamos todos gloria a Dios, pero allá en la escuela, allá en el trabajo, allá con los amigos, dicen malas palabras y nosotros nos ponemos a decir malas palabras. Y la Biblia dice, no hablarás truenería, algo así, dice la Biblia, y eso quiere decir malas palabras. Acá todos sí que vamos a salir adelante, que Dios es un Dios grande, que Dios nos va a dar esto, que Dios nos va a dar lo otro, y salimos allá afuera y todo queja, que la economía, que el gobierno, que esto, y nos metemos a hablar con ellos, terminamos de hablar cosas grandes acá y nos enganchamos a hablar con ellos. Eso es porque no tienes una identidad definida. Y cuando tú tienes una identidad definida, tú le dices, es verdad, está todo mal, pero vamos a salir adelante. Cuando tú sabes quién eres, cuando tu identidad es de reino, tú vas a entender que todas las cosas que ellos hablan mal, tú las vas a transformar para bien. Ahora bien, escuchen esto y sepan esto. Todos dicen en la Argentina no hay plata. ¿Cuántos dicen eso? Todos escucharon, en la Argentina no hay plata. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. La plata no se va. La plata se va solamente para un solo lugar. La plata no es que desaparece. El dinero va para un solo lugar. Ahora todos creemos que no hay dinero, pero se está yendo todo para un solo lugar. ¿Me entiendes? No es que vos te vas a comprar y el kiosquero quema el billete. El kiosquero manda para otro lado. ¿Entiendes? Porque no tienes una identidad definida. Ahora bien, nosotros acá, como les decía, todo gloria a Dios, todo aleluya, todos gritamos que Dios nos va a prosperar, que Dios es dueño del oro y de la plata, que Dios es un Dios grande, pero allá afuera nos metemos y nos
enganchamos a hablar como ellos hablan. Automáticamente nuestra identidad cambió. Teníamos una identidad de reino, teníamos una identidad grande aquí adentro, pero allá afuera a causa de lo que portan ellos, porque ese es un espíritu de negatividad tremendo, eso es un espíritu de pesimismo, eso es un espíritu de automenosprecio, que no pueden salir adelante, que no pueden, con nada no pueden salir adelante, y nos prendemos a ellos. Pero ¿cuál es tu identidad definida? ¿Qué es lo que haces tú en la escuela? Yo te pregunto, ¿te mueves de la misma manera que aquí? Y me sorprende personas que vienen de afuera y por varios tiempos su identidad es la misma, que está allá afuera, está acá adentro. ¿Por qué? Porque ellos no cambian automáticamente porque te ven a ti. Porque ellos saben que vienen de afuera, que vienen con una cultura, que vienen con una religión, que vienen con una educación que no es la misma del reino. Y ellos no porque te ven a ti adorar al Señor automáticamente cambian. Pero nosotros, la gente del reino, muchas veces, y hablo entre comillas, porque vemos ellos hacer algo, nosotros lo que decimos del reino automáticamente cambiamos. Es porque no tenemos una identidad definida. Es porque hacemos lo que nos conviene en el momento. Es porque hacemos lo que nos sirve y para no ofender a la otra persona. Hablamos mal de la otra persona porque, bueno, todos están hablando mal. Y no creemos que la otra persona puede cambiar. ¿Cómo te acepta tú mismo? ¿Cómo te acepta la sociedad? ¿Cómo te conoce la sociedad? ¿Por qué? ¿Cuál es tu identidad con la sociedad? ¿Te conocen porque eres malo? ¿Te conocen porque eres bueno? ¿Te conocen tu testimonio? ¿Cuál es? ¿Te conocen porque maltratas a tu compañero o tu compañera? ¿Te conocen porque tienes buenas notas en la escuela? ¿Porque eres un estudiante en la escuela? ¿O te conocen porque eres un vago? Amén. ¿Cómo te conoce la sociedad? ¿Cuál es tu identidad con la sociedad? ¿Cuál es tu identidad aquí adentro? ¿Cuál es tu identidad contigo mismo? Tienes que entender que tú tienes que ser una sola persona. Amén. Y ahora yo más tarde te voy a decir cómo encontrar la identidad, que eso es importante. Amén. Porque si te hablo y no te enseño cómo encontrar la identidad, no entendemos nada. El tercer factor es el factor cultural, que es los valores de la historia, los valores de la cultura. Ustedes podrán ver que nuestra identidad se adapta de acuerdo a la cultura que nosotros vivimos acá en la Argentina, acá en esta región y acá en esta parte del país, de la nación. No es así. Lo que hacemos aquí en la Argentina no es lo mismo que hacen, por ejemplo, en Venezuela, en Estados Unidos, porque hay una identidad también de cultura, hay una identidad también de lugares. Uno entiende automáticamente por la identidad, uno reconoce cuando habla un cordobés por su identidad de su vocabulario, de cómo habla, ¿no es cierto? Uno reconoce cuando habla un chaqueño también por cómo habla, por su vocabulario, porque tiene una identidad cultural, se me lengua la traba, tiene una identidad de la provincia y del lugar de donde viene. No es así. Por eso también hay una identidad de cultura que entendemos que eso también nos da por cierta parte una pequeña identidad a nosotros, pero nuestra cultura no es de la tierra, nuestra cultura es del reino. Pero no significa que tengamos que dejar de lado lo que estamos viviendo aquí. ¿No es cierto? No, a ver, y tienes que valorar lo que tienes, sobre todas las cosas. Tienes que valorar lo que tienes. Yo tengo una tía que hace un año aproximadamente se fue a vivir a Eslovaquia y ella llevó toda su cultura, ella llevó todo su credo, ella llevó todo allí. No es que ella llegó allá y cambió todo. Y acá nosotros tomamos mate, ¿no es cierto? Acá en nuestra cultura es muy significativo el mate.
Y podemos encontrar un paquete de hierba en cualquier kiosquito que encontramos en la esquina. Para nosotros un paquete de hierba conseguir, hacemos 10 metros y conseguimos. Pero no lo valoramos eso porque nuestra cultura es algo normal. Pero Adán y Eva tienen que hacer kilómetros y kilómetros para ir a conseguir un paquete de hierba que como es importado le sale carísimo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Que hay muchas veces que en la cultura del reino no se valoran las cosas, no se valora lo que tenemos, no valoramos la cultura del reino, lo que Dios nos da, porque creemos que es algo normal y eso no es normal, eso es una bendición que puedas tener. Es una bendición todo lo que podemos recibir del reino, es una bendición todo lo que podemos recibir de Dios. ¿Me sigue? Por eso la cultura también define tu identidad, la cultura de la historia. Como predicaba nuestro apóstol, Josué, hijo de Nun, los valores que tenemos que tener. Hoy vivimos en una sociedad, en un tiempo que la falta de identidad provoca una rebelión, la rebelión provoca un caos, la rebelión provoca un desorden en la juventud, y no le estoy hablando en todo, le estoy hablando en parte de la juventud, y aún en los niños también provoca, porque no tienen una identidad definida, porque aún los padres no le damos esa identidad. Y le estoy hablando no solamente a ustedes, sino a los que están también escuchando a través de la radio y a través del internet, porque los padres no les damos una identidad de quiénes son, o le damos una identidad equivocada. No servís para nada, sos un burro, te portás mal todo el tiempo. ¿Qué identidad le estás dando a tu hermano? ¿Qué identidad le estás dando a tus hijos? Y se crían con una mentalidad de yo no puedo. Se crían con una mentalidad de que no le van a ir bien en la escuela. Se crían con una mentalidad que si estudian no les sale. Se crían con una mentalidad que no funciona. Y tenemos que cuidar los valores de nuestra historia, los valores. Ahora bien, no sé si ustedes prestaron atención, y me da mucha pena porque la Argentina está perdiendo su identidad. La Argentina está perdiendo su identidad como uno de los países más ricos y más potenciales de todo el mundo, porque tenemos todo lo que todos los países desean. Tenemos tierra, tenemos energía eólica, tenemos energía solar, tenemos todo lo que todos los países quieren, nosotros lo tenemos, pero estamos perdiendo los valores de la cultura. No sé si ustedes prestan atención en los billetes, en la plata, en el dinero. Están cambiando los próceres por animales. Están cambiando a roca, están cambiando evita por un alce, no sé qué. Cambiaron a Belgrano por un guanaco. Ahora están poniendo los billetes todos animales. Y están sacando la cultura, y a nuestros hijos cuando ven, qué sé yo, hablando de la cultura de la Argentina, le estoy hablando de la historia, los valores que tenemos que tener. Y qué sé yo, nuestros hijos muchas veces ven un billete y ven el rostro de San Martín y ven el rostro de Belgrano y se preguntan quién fue este hombre. Pero ahora ven el rostro de un guanaco, ven el rostro de una lagartija, de una ballena, ¿qué le importa a ellos? Y con todo respeto los animales, pero es más importante, una ballena es más importante un caballo que un prócer. Es más importante, en otras palabras, que tu perro haya salvado a un gato que tú, que eres el dueño del perro. Y estamos perdiendo los valores de nuestra nación. Y eso está provocando un desorden, y por eso tenemos el problema que hoy tenemos en nuestra nación. Porque la nación, porque nuestro presidente, no tenemos una identidad definida como país y el poder que tenemos adentro de nuestro país. Y vamos a buscar el poder en otro lado para traerlo a nuestro país, siendo que en nuestro país hay un montón de riqueza. En otras palabras, ¿qué es lo que te quiero enseñar?
Tú vas a buscar en otro lado conocimiento, vas a buscar en otro lado sabiduría, vas a buscar en otro lado poder, vas a buscar en otro lado identidad, siendo que dentro tuyo hay un potencial tremendo que lo tienes que sacar afuera, que lo tienes que sacar adelante. Tienes que valorarte, tienes que apreciarte a ti mismo. Si tú no te aprecias a ti mismo, ¿cómo quieres que te aprecie tu compañero o la persona que tienes al lado? Si tú no te cuidas a ti mismo, si tú no cuidas el templo, ¿cómo quieres que te cuiden? Amén. Pero tienes que valorar lo que eres para el reino. Tienes que valorar las cosas que Dios te dio. Tienes que apreciar las cosas que Dios te dio. Dios te dio algo, Dios te dio vida, Dios te dio un llamado. Si tú estás en este lugar es porque Dios te ha escogido. Imagínate tú que el creador del universo, que dice que acomodó las estrellas con sus manos, te eligió a ti, me eligió a mí para que hoy estemos predicando en su palabra. Si eso no es un privilegio. Pero nuestra mente es más importante que venga el intendente de nuestra localidad y se sienta aquí adelante, que Dios no hable. Es porque estamos perdiendo nuestros valores, estamos perdiendo la identidad. Cuando tú pierdes tu identidad, automáticamente todo lo que está pasando a tu alrededor te cae bien. Y todo es bueno. No importa si estás haciendo mal, para mí todo es bueno. Porque estás perdiendo tu identidad, porque no sabes quién eres.